por decirlo, porque a veces pensamos que tenemos que hacer las oraciones como las hacen otras personas, pensamos que a lo mejor deberíamos ser como más elocuentes, como, no sé, tener la palabra clave, pero no es así. El Señor quiere escuchar su voz, quiere escuchar nuestra voz. Y lo vamos a ver también, y esperamos en el Señor poder verlo en esta clase, así que vamos a dar inicio. Hermano Rodrigo, vamos a empezar a grabar, y usted comienza la clase. Amén. Sí, estaba grabando. El Señor les bendiga a todos. Damos la bienvenida a los hermanos que están presentes y los que van a ver en un momento más la clase. Ya recuerden que se sube, se graba, se envían las clases, los hermanos que quieran indagar más en el estudio. Y como decía mi hermana Jimena, justo hoy día toca esta lección donde va a hablar del apóstol Pedro, ya cuando el Señor lo llama a que venga y camine sobre las aguas. Y ahí dice, claro, que el apóstol Pedro, mientras miraba a Jesús, él iba seguro, pero cuando ya empezó a ver las dificultades que estaban a su alrededor, él se empezó a hundir. Entonces también es un llamado en el día de hoy que, a pesar de todas las pruebas, ¿verdad?, pongamos nuestra vista en Jesús. También vamos a orar para empezar, para poner nuestros corazones, nuestras vidas en las manos del Señor. Bendito Dios, Padre Santo, le damos gracias, Señor, nuevamente por este día de vida que nos da, Señor, este día que podemos estar conectados, Señor, una vez más, Señor, aquí en esta escuela dominical, Señor, aprendiendo su palabra, Señor, poder compartir con mis hermanos. Le pedimos primeramente, Señor, que usted examine nuestros corazones esta mañana, examine nuestras vidas, Señor, si le hemos fallado, si hemos pecado, Señor. Pedimos que usted nos limpie, que usted nos lave, Señor. Queremos tener manos santas, conciencias limpias, Señor. Perdónenos, guárdenos, Señor, de pecar, para que usted pueda, Señor, tener libre acceso a través de su Espíritu Santo a hablar a nuestras vidas, que esta palabra llegue a nuestros corazones. Si hay algún hermano que venga con necesidad en esta mañana, le pedimos primeramente, Señor, que la paz que usted solamente puede dar, Señor, inunde sus vidas, inunde sus corazones, Señor. Que nuestros hermanos puedan estar tranquilos, puedan estar en paz, Señor, en especial por nuestra hermana Doris, Señor, le pedimos por la mamá de Karen, que está ahora presente, que usted en esta hora, Señor, sea hablando a su corazón, que ella sea teniendo tranquilidad, usted a través de su Espíritu Santo sea trayendo paz a su vida, Señor, calma, Señor, confianza, Señor, en que usted tiene su vida en sus manos, Señor, y que usted la va a sacar, Señor, de esta angustia que ella tenga, Señor, los problemas que ella tenga, que usted, Señor, va a estar con ella a su lado, Señor, ayudándole, guardándole, Señor, que esta mañana ella pueda recibir una palabra de aliento, Señor, de parte tuya, y que ella pueda, Señor, poner toda su vida y toda su confianza en tus manos, Señor, porque usted tiene lo mejor para cada uno de nosotros. Bendiga a nuestra hermana Jimena también en esta mañana, ponga en sus labios, Señor, palabra de vida eterna, palabra que venga, Señor, de su trono de gracia, Señor, que su Espíritu Santo sea hablando a través, Señor, de nuestra hermana Jimena a nuestras vidas, Señor, para que podamos ser edificados, Señor, con tu palabra y podamos ser también consolados, podamos ser confortados, Señor, podamos cobrar aliento, Señor, aquellos que a veces lo perdemos, Señor, muchas veces las necesidades, Señor, los problemas de esta vida, Señor, nos hacen estar tristes. ¿Por qué no decirlo también como cristianos, Señor? A veces nos entristecemos, nos angustiamos, pero confiamos en usted, Señor, en que usted nos va a sacar adelante, nos va a sacar en victoria día a día, Señor. Se lo pedimos todo esto, confiando que usted lo hará en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, hermano. Como decíamos, sabemos que el Señor quiere hablar a nuestras vidas. Amén. Siempre el deseo del Señor es poder hablar a nuestra vida, poder escuchar su voz. Amén. Debe ser también el deseo de nuestro corazón. Así que le pedimos al Señor en esta mañana que nos hable. Vamos a comenzar, y como ustedes ven ahí en su pantalla, hoy tomaremos varios temas del capítulo 14 de Mateo. La semana pasada yo les dejé esa tarea, que leyeran el capítulo 14, que mandaran si tenían alguna pregunta, alguna duda ahí, o puedan aportar en la clase de hoy día. Así que le damos gracias al Señor y vamos a comenzar. Vamos a leer Mateo 14, del 1 al 12. Amén. Muerte de Juan el Bautista. En aquel tiempo Herodes el tetrarca oyó la fama de Jesús y dijo a sus criados: este es Juan el Bautista, ha resucitado de los muertos, y por eso actúan en él estos poderes.
porque Herodes había prendido a Juan y la había encadenado y metido en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano, porque Juan le decía, ¿no te es lícito tenerla? Y Herodes quería matarle, pero temía al pueblo, porque tenían a Juan por profeta. Pero cuando se celebraba el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó en medio y agradó a Herodes, por lo cual éste le prometió con juramento darle todo lo que pidiese. Ella, instruida primero por su madre, dijo, dame aquí en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Entonces el rey se entristeció, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, mandó que se la diesen y ordenó decapitar a Juan en la cárcel. Y fue traída su cabeza en un plato y dada a la muchacha, y ella la presentó a su madre. Entonces llegaron sus discípulos y tomaron el cuerpo y lo enterraron, y fueron y dieron las nuevas a Jesús. Amén. Amén. Gracias, hermana. Bueno, aquí en este texto aquí de Mateo 14 vemos varias cosas. Primero estaba Herodes, amén, que estaba de cumpleaños. Vemos aquí a Herodías, que era la esposa, que realmente era la esposa de su hermano, o medio hermano, dicen, la cual estaba viviendo ahí con él. Y Juan los había condenado. Ahí vamos también a leer la cita que sale en Marcos 6, 17, 18. Perdón, 17 y 19, mi hermana Evelyn. Ya, amén. Porque el mismo Herodes había enviado y prendido a Juan y le había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano, pues la había tomado por mujer. Porque Juan decía a Herodes, ¿no te es lícito tener la mujer de tu hermano? Pero Herodías le acechaba y deseaba matarle y no podía. Amén. Entonces vemos aquí primero, decíamos, está ahí el Herodes, está Herodías, que realmente era la esposa de su hermano, está la hija, amén, la cual hizo ahí un baile, una danza ahí que le agradó al rey. Recuerden que ahí ellos estaban celebrando el cumpleaños, como les decía, donde había alcohol, exceso de comida, de todo, embriagados estaban, amén. Y él dentro de eso le promete que Herodías, o sea, la hija de Herodías le pida lo que quisiera y que él se lo iba a dar. Amén, era la palabra, amén, de Herodes en ese momento. Pero aquí Herodes tenía otra actitud hacia Juan realmente. Aquí la Herodía era la que estaba ahí y vemos ahí, como dice el título de esta diapo, una madre puede traer bendición o maldición a sus hijos. Vemos aquí que la influencia de Herodía, porque Juan lo había enfrentado a su pecado. Cuando Dios nos enfrenta a nuestro pecado o cuando le conocimos, el Señor nos mostró que éramos pecadores. Cada uno de nosotros tomó la decisión, amén, de aceptar primero que el perdón del Señor cuando nos arrepentimos, cuando vamos a reconocer de que a través de su sacrificio el Señor nos da el perdón de nuestros pecados, amén, y nos enfrenta, nos muestra, porque a veces pensamos que somos buenos porque hacemos buenas cosas, porque no nos peleamos con nadie, tratamos de tener como paz, pero el Señor nos enfrenta a nuestro pecado. Que la palabra del Señor dice, por cuanto todos son pecadores, amén, por cuanto todos pecaron, pero el Señor dice que Él vino a rescatar, vino a salvar, vino a dar vida, vino a dar su perdón, vino a reconciliarnos con Dios. Entonces vemos que aquí Juan lo que estaba diciendo a Herodes, que ellos estaban viviendo el pecado, que se arrepintieran. Amén. Recuerda que él traía el mensaje del Señor, era el que estaba preparando el camino para la llegada de Cristo. Entonces vemos que aquí Herodías, que está ahí influenciando a su hija para que mataran a Juan. No quería escuchar más a Juan, no quería saber de que ella realmente estaba viviendo en pecado. Entonces vemos que aquí esta madre influenció para mal.
Amén. Nosotros como, bueno, en el caso de algunas de nosotros somos madres, otras son tías que también influencian en la vida de sus hijos, o algunas son los abuelos o abuelas que también influencian en la vida de los hijos. Cuán importante que nuestra influencia sea para bien. Amén. Entonces vemos aquí a Salomé, dice que eran muy unidas con su madre. Cuando su madre habla, Salomé prestaba atención, pero Herodías odiaba a Juan. Seguimos más adelante ahí en la cita, dice que una mujer piadosa es una herencia para sus hijos. Este título también nos lleva a ese salmo que dice que los hijos son herencia de Jehová. Amén. Quiero que leamos ahí también en Proverbios 14:1 y 2 de Timoteo 1:5. Mi hermana Karen Berríos, Proverbios 14:1. Una madre piadosa es una madre, cuando habla de piadosa dice que es santa, fiel, amén. Da a sus hijos los tesoros del amor, la verdad, la misericordia, la bondad. Eso refleja una madre piadosa, amén. Ella enriquece a sus hijos con la palabra de Dios, amén. Sus recuerdos están llenos de oración y los cariños de una madre. Y aquí dice, grandes predicadores destacados, líderes, testifican de la importancia y de la influencia de una madre. Y yo creo en eso. Yo creo que realmente la mujer en un hogar, la madre en un hogar, la esposa en un hogar, influencia mucho en el hogar. Y por eso quiero que leamos este texto. No sé si mi hermana lo tiene o si no, alguien nos puede ayudar. Proverbios 14:1. Amén. ¿Lo leo? ¿Ya? Ya. La mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Amén. Saben que este texto es muy, entrega una enseñanza. Aquí dice, la mujer sabia edifica. Edificar es construir. Edificar es comenzar ahí una construcción, y la palabra del Señor nos invita a edificar sobre Cristo, sobre la palabra que Cristo nos dejó, amén, sobre este evangelio que el Señor nos trajo, amén, a traernos vida, a traernos el perdón de pecado, como lo decíamos anteriormente, amén, a traernos vida eterna y la esperanza bendita que un día estaremos gozándonos en la presencia del Señor. La mujer sabia construye su casa. Debemos saber construir, amén. Como le decía, la influencia de una mujer en un hogar es importante. Puede producir a sus hijos el respeto. Conocemos, y yo conozco personalmente casos de mujeres que lamentablemente han llenado a sus hijos de odio, de rencor, de temores, amén. Pero aquí la palabra del Señor nos invita a que seamos sabios, que sepamos construir a través de la palabra a nuestros hijos, instruirlos con la enseñanza de la palabra. Cuán importante, ahí como hablamos antes de comenzar la clase, es que nuestros hijos escuchen la palabra del Señor. Amén. Aquí también vamos a ver un ejemplo de mujeres sabias. Yo le decía que grandes hombres o predicadores, no me gusta usar mucho esa palabra, sino siervos del Señor, amén, el cual el Señor ha levantado para instruir en la palabra, para predicar la palabra. Detrás de ellos hubieron grandes mujeres. Hay a lo mejor una frase que a lo mejor usted la ha escuchado. Detrás de un gran hombre hay una gran mujer. Y muchos predicadores, si usted lee biografías de predicadores, va a ver, muchos de ellos pedían a sus esposas antes de entrar a predicar que oraran por ellos. Muchas madres estuvieron aconsejando a sus hijos y vemos la importancia, la influencia de una madre cristiana, de una madre que primero ama al Señor y producto de ese amor al Señor, el Señor que derrama sobre nuestras vidas, amén, porque Dios es amor. También amamos a nuestros hijos, amamos a nuestro esposo, amamos a nuestra familia, amén. Y como decía, a veces, a lo mejor algunas de ustedes no son madres, pero sí son tías, sí son abuelas, o son abuelos también, amén. Porque también
debemos entender de que es un trabajo en el hogar de los padres, es un trabajo también de las abuelas. Y vamos a ver este ejemplo de esta abuela. Amén. En 2 de Timoteo 1:5. Trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primera en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Amén. Amén. Aquí hay un ejemplo. Loida. Una de mis hermanas menores se llama Loida, su segundo apellido. O sea, perdón, nombre. Y vemos aquí un ejemplo, amén. Primero fue en su abuela, en su madre, y debido a eso mismo también en su hijo, amén. Es importante entregar la palabra, amén. A tiempo y fuera de tiempo. Siempre debemos predicar la palabra, amén. Una mujer piadosa es una mujer que demuestra su devoción a Dios por medio de sus acciones y actitudes, amén. Una mujer piadosa decide vivir con el propósito de agradar a Dios. Cuando nosotros ponemos a Dios en primer lugar, porque eso nos pide el Señor, amén, mirarlo primero al autor y consumador de nuestra fe, que es Cristo, poner al Señor primero para que el Señor nos dirija, amén. La palabra nos instruye a ser madres piadosas, nos instruye a ser mujeres en la cual adoren y alaben al Señor, no tan solo con palabras, amén, también nos invita a que nuestro testimonio sea también la mayor palabra, amén. Dice que nuestras obras hablan más que nuestras palabras, o nuestras actitudes, cómo reaccionamos, amén. Entonces aquí vemos una madre que lamentablemente Herodías no fue una buena madre, ella inculcó ese odio hacia Juan el Bautista y aprovechó esta oportunidad, en la cual aquí Herodes le decía a la hija de ella que le pidiera lo que él quisiera. Su palabra estaba comprometida, amén, para poder cumplirla, o sea, el rey no se podía retractar de eso. Quiero que leamos ahí en Juan 6:15. Perdón, me salté una cita antes, amén. Sí, me la salté un poquitito, perdón. Dice, el ejemplo de una madre enseña al niño cómo es Dios. Comenzar temprano. Vamos a leer ahí en Deuteronomio 6:7 y Mateo 19:14. Amén, hermana. ¿Sí? Y le repetirás a tus hijos y hablarás de ella estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Amén. ¿Cuándo debemos enseñar, hermano Arturo? ¿Cuándo debemos? Amén. Estando en casa. Al levantarte, al acostarte, en el camino, usted lo acaba de leer. En Amén. todo momento, amén, debemos Amén. enseñarla. ¿Qué dice Proverbios 22:6? Amén. Dice, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Amén. La instrucción en la palabra y también en aprender, podríamos decir, buenos modales, el respeto. Nosotros le enseñamos en el hogar, aprovechando que está nuestra hermana Natalia, que es profesora, por ahí yo leo un eslogan, los principios, amén, los buenos modales se aprenden en el hogar. En el colegio solamente lo refuerzan, amén. En el hogar donde viene la educación, amén. Y aquí el Señor en su palabra dice de pequeños, nosotros desde niños debemos enseñar a nuestros hijos. Primero, mostrarle al Señor que ellos nos vean orar, nos vean leer la Biblia. Es importante eso, porque eso también, hermano, va a marcar la vida de nuestros hijos. Cuando yo leía y decía, ¿cómo usted quiere que sus hijos lean? Para que un niño pequeño quiera leer, tiene que verlo a usted leer. Para que un niño quiera aprender algo, tiene que ver que usted tiene una actitud para aprender, que usted coopera. ¿Usted ha escuchado cuando uno le dice a uno de sus hijos, usted le ha dicho, oye, anda a hacer esto? Ay, pero ¿por qué no lo hace el papá? ¿O por qué no lo hace mi hermana? Tienen que ver un ejemplo en nosotros. Amén. O sea, y lo que le pedimos a nuestros hijos también nosotros lo estemos haciendo. Y el Señor nos dice que desde pequeños
Y tenemos también aquí esta palabra de bendición del Señor ahí en Mateo 19:14. Hermana Andrea. Mateo 19:14. Amén. Dice, en el hebreo significa desde la infancia hasta la adolescencia, mientras que la formación lleva la connotación de expresamiento o protección. Instruir a un niño significa enseñanza apropiada de acuerdo a su edad, y esta comienza en la infancia. Me dice que Amén. tiene problemas con el audio de la hermana Andrea. ¿Lo voy a leer yo? ¿Ya? Sí, 19:14. ¿Sí? ¿Está en la pantalla? Y, ya lo. ¿Verdad? Está ahí. Dice, pero Jesús les dijo, dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Y el otro también que quería aportar yo, que lo tenía aquí, que lo había encontrado, era cuando tú hablaste ahí de Eunice, ¿verdad? De la mamá de Timoteo, de la abuela de Timoteo. Es muy importante, ya, y si uno después avanza un poquito en la carta esta de Timoteo, el 2 Timoteo 3 dice, el 14 y 15 dice, pero persiste tú, hablando el apóstol Pablo a Timoteo, persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Entonces, es importante también entender esto, que es desde la niñez, porque a veces se dice, no, que son muy chiquititos los niños, ¿para qué les vamos a meter esto? Si nosotros de adultos, con suerte, nosotros de adultos entendemos algo de la palabra, los niños menos. Pero la verdad de las cosas es que Timoteo, ¿verdad? Su abuelita, su mamá, desde chiquitito lo instruían a él. Lo instruyeron en la palabra, imagínense lo que dice. Has aprendido, lo persuadieron, ¿ya? En el tema de que desde la palabra del Señor uno al niño le tiene que enseñar, le tiene que decir que existe Dios, porque hay tantas corrientes de doctrina que van a ver hoy en día en el colegio, que le van a hablar de la evolución, que le van a hablar de que Dios no existe. Entonces, desde chiquitito, uno tiene que enseñarle al niño en los caminos del Señor, ya lo tiene que instruir, porque la palabra del Señor va a hacer que el niño crezca sanamente y con principios morales, conociendo a Dios y con principios morales que le van a servir para toda la vida, no robar, no hacerle daño al prójimo, todos esos principios que uno le enseña al niño desde pequeño, el niño nunca más se va a olvidar, nunca más se va a olvidar. Entonces, ¿cuándo empieza la instrucción de un niño de temprana edad? No espere que pase tiempo. No diga, no, es que está muy chiquitito, no entiende, no quiere conectarse. Conéctese con él, ayúdelo a conectarse y instrúyalo en los caminos del Señor, aunque quizás lo haga un poquito obligado, pero se va a dar cuenta cómo esa palabra que va a quedar en el corazón de ese niño, cuando ellos ya sean un poquito más grandes, nunca se van a olvidar de esa palabra y esa palabra siempre va a estar hablando al corazón de estos niños. Entonces es importante que no se olvide, hermano, que la palabra del Señor a nuestros niños tenemos que transmitirla desde chiquititos, desde temprana edad. Eso me imagino. Amén. Yo recuerdo que en una oportunidad estábamos sentados en la mesa con mi hermano mayor y mi papá, y mi hermano hizo referencia a esto, hermano, que a veces pensamos que a veces los niños se van a olvidar o a veces se apartan del camino, pero esa palabra está ahí y Dios le va a producir el fruto. Y recuerdo que estábamos ahí conversando en la mesa y de repente mi hermano le dice a mi papá, le dice, sabes, yo he querido hacer otras cosas, pero lo que tú me enseñaste marcó mi vida. La palabra del Señor, lo que él escuchó ahí, de la predicación, la enseñanza, que es la palabra de Dios, había marcado su vida y no le permitía hacer cosas no correctas, amén, como dice nuestro hermano, amén. Entonces es importante que debemos instruir. Aquí la palabra dice desde pequeño. A veces, y ponemos limitaciones. Yo recuerdo que mi hijo tenía 3 años y medio cuando entró al medio mayor en el colegio, y un día la profesora nos dijo que tenía que disertar. Y yo dije, un niño de 3 años y medio, ¿cómo va a disertar?
Si yo cuando estaba en octavo me ponía nerviosa, no sabía para dónde mirar, y lo veía como tan raro, pues no sé, mi hermana Natalia me puede ayudar por ahí. Y la verdad, hermanos, que yo me sorprendí. Bueno, él tuvo que disertar sobre una fruta que era donde él colgaba su mochila, donde ponía su cotona. Y la verdad que, bueno, nunca pude ver la grabación, pero la profesora, yo le comentaba eso a ella y ella me contaba y me decía, usted lo hubiese visto, como él mostraba, porque yo le mandé el kiwi abierto para que él lo mostrara y todo, era un kiwi. Y, y la verdad que me sorprendió de verlo y lo que la profesora me contaba y de los niños en general. Entonces a veces nosotros pensamos que ellos no nos entienden, pero sí ellos nos entienden y nos están mirando. Por eso nuestra actitud también debe ser reflejada. No sé si mi hermana Natalia pudiera aportarnos algo aquí en la enseñanza. Lo que pasa, hermana Jimena, que los niños, cuando son pequeñitos, tienen lo que se llama memoria idética. Entonces, 3, 4 años, entre los 2 y los 4 años. Por eso es tan importante lo que uno le entrega y cómo uno vive con ellos, porque ellos son, lo que vean va a quedar grabado en su memoria. Tal vez no lo va a expresar, pero va a estar allí. Entonces, cuando usted dice que los hijos siguen la enseñanza de la madre, es por eso que uno tiene que tener tanto cuidado de lo que dice y de lo que hace delante de los niños. Cuando uno se sorprende que un niño use una expresión, sin ser vulgar, pero una expresión que no corresponde, en alguna parte la escuchó y quedó grabada en su cabecita. Por eso hay que ser tan cuidadosa, pero es lo que se llama memoria idética. Es como una fotografía y la guardan en su memoria. Y en algún instante eso surge. Y a eso se refiere, yo creo, la palabra, de que nunca se olvida. Amén. Amén. Qué importante, gracias hermana. Amén. Porque es importante reforzar esto, poder ahí que cada uno, el área en la cual el Señor nos está usando o trabajamos, amén, poder aportar a la clase, amén. Te doy gracias, hermana Natalia. Entonces Gracias, vemos la hermana. importancia, amén, la importancia de educar a nuestros hijos, de enseñarle buenos modales, como decía nuestro hermano, le enseñamos a respetar a los adultos, amén, a no robar, le enseñamos a no mentir, pero con nuestra actitud, amén. Entonces vemos una influencia. Y no olvide eso, hermanas, y esto va para las hermanas. La palabra del Señor dice que somos mujeres que construimos nuestra casa, y que la construyamos en el amor a Dios, en el temor a Dios, en el respeto, amén. La comunicación, hay muchas cosas que influyen, amén, pero sobre todo la palabra nos va a dirigir para ser buenas madres, nos va a dirigir para ser adoradores del Señor, nos va a dirigir para poder compartir con los demás, amén, convivir con los demás. Dice que si leemos los salmos, vamos a aprender adoración al Señor, y si leemos los proverbios, y los practicamos, por supuesto, nos van a enseñar a convivir con los demás. Amén. Así que tómelo y léalo. Los milagros de Jesús. El objetivo, comprender que frente a las adversidades de la vida, la fe en Dios obra milagros. Aquí vamos a hablar, si usted recuerda las clases anteriores, hablamos de los milagros del Señor, hablamos del poder del Señor que tenía sobre los enfermos, sobre los endemoniados, sobre las circunstancias, situaciones, saber que Dios nunca pierde el control, amén, que el Señor tiene el control de todas las cosas. Aquí dice los milagros de los panes y los peces. Quiero hacer una pregunta, y aquí voy a saber si usted leyó en Mateo 14. ¿Cuántas veces el Señor hizo este milagro de multiplicar los panes y los peces? Voy a poner un tiempo, tic-tac. En la Biblia, ¿cuántas veces? 2 veces. Gracias, hermana Evelyn. Dios le bendiga. Buenos días. Amén. Hermana, yo quería decir que yo no me había podido conectar, no encontraba el link. Estaba hace 1 hora esperando. Y la hermana Victoria, la hermana Patricia me lo mandó, no sé por qué. Ya. Voy a agregar a la pregunta. ¿Y a cuántas personas en estos 2 milagros que hizo? A ver si alguien sabe. 5.000.
5.000. Claro, ¿Y en el 5.000 otro fue lo cuánto? A una, en una situación, y en la otra. 4.000 creo. Amén. Bien, hermana Evelyn. Y hermana Natalia Gracias. también dijo. Ah, Le sí. guardaremos sus premios cuando nos encontremos nuevamente. Los premios que hemos tenido guardados hace cuánto tiempo, hermana Jimena, ahí en la clase, Biblias de estudio que nadie se ha podido ganar. Oh, qué lindo. Vamos, hermano, así que estamos, bueno, el deseo de nuestro corazón es que usted pueda poder aprender más del Señor, amén. Y ahí atesorar esta palabra y llevarla a la práctica, y el Señor nos va a ayudar, amén. Que sepa que tenemos la ayuda del Espíritu Santo que nos guiará a la verdad de Cristo, amén. Siempre debemos la intención, a medida que vamos conociendo, que sea la que exalte al Señor, amén. Por eso debemos tener cuidado con lo que oímos, amén. Amén. Vemos aquí, y la verdad que es interesante, porque siempre nosotros cuando hablamos de los milagros, sobre todo de los panes y los peces, siempre hablamos de los 5.000. Y Dios alimentó a los 5.000. Pero como dice nuestra hermana, y es así, en la palabra del Señor hay 2 oportunidades donde el Señor multiplicó los panes y los peces. Y otra cosa también que debemos hacer referencia, que en ese tiempo se contaba a los varones. Los varones comían aparte de las mujeres y de los hijos. Entonces, cuando ahí dice que eran 5.000 hombres, detrás de eso debemos multiplicar esa cantidad. Fueron muchos más, porque habían mujeres, habían niños. Amén. Así que entendemos que fue mucho más lo que el Señor multiplicó en este milagro. Vamos a leer la cita, Mateo 14, del 13 al 21. A nadie le di esa cita, no sé si mi hermana Natalia la puede leer, Mateo 14, del 13 al 21. Y mi hermana Evelyn, si puede buscar en Marcos, Evelyn. Amén. Salazar. Marcos 15. Marcos 15. Ajá. Del 32 al 39. Amén. Marcos 15, 32 al 39. Sí. Amén. Ya, hermana Natalia, usted primero. Ya. Mateo 14. Y saliendo Jesús, vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos diciendo: el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Jesús les dijo: no tienen necesidad de irse, dadle vosotros de comer. Y ellos dijeron: no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Él les dijo: traédmelos acá. Entonces mandó a la gente a recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 peces y los 2 panes, los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió y dio los panes a los discípulos, y los discípulos a la multitud. Y comieron todos y se saciaron y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Y los que comieron fueron como 5.000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Amén. Ahí lo dice claramente, amén. Entonces ahí vemos primero la compasión del Señor, amén. Dios tuvo compasión de la multitud. Y vamos a leer también la otra cita, amén, en Marcos. Amén. 15. Amén. El Cristo, Rey de Israel, diciendo ahora de la cruz para que desciende ahora de la cruz para que veamos y creamos. También los que estaban crucificados con él le injuriaban. Cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora 9. Espéreme, hermana Evelyn, perdón, me equivoqué. Mateo, es Mateo, no es Marco, es Mateo. Ah, Mateo, ya. Mateo 15. Sí. Okay. Del 32 al 39. Ok. Alimentación de los 4.000. Y Jesús, llamando a sus discípulos, dijo: tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días
que están conmigo y no tienen qué comer. Y envíalos en ayuna no quiero, no sea que desmayen en el camino. Entonces sus discípulos le dijeron, ¿de dónde tenemos nosotros tantos panes en el desierto para saciar a la multitud tan grande? Jesús les dijo, ¿cuántos panes tenéis? Y ellos le dijeron 7, unos pocos pececillos. Y mandó a la multitud que se recostase en tierra, y tomando los 7 panes y los 7 peces, dio gracias, y los partió y dio a sus discípulos, y los discípulos a la multitud. Y comieron todos y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 7 canastas llenas. Y eran los que habían comido 4,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Entonces despedía a la gente, entró en la barca y vino a la región de Magdala. Amén. Aquí vemos los dos episodios, amén, en el cual el Señor multiplica los panes y los peces, amén. Ahí usted puede ver la cantidad que se contó, amén, que aquí habían 4,000, que las cestas que se recogieron fueron 7 y en la anterior fueron 12 cestas, amén. Y también hace la referencia, amén, que no tan solo eran 4,000, eran mucho más que eso. Los discípulos dicen que se preocuparon por la gente que tenía hambre. Aquí vemos 2 casos. En uno le dice que los despidan. ¿Cuál fue la actitud? Dicen, les parecía que lo que tenían era demasiado poco. Amén. Solamente tenemos estos panes y estos peces, y eran una multitud. Entonces la actitud o la recomendación de los discípulos a Jesús fue, despida a la multitud. Pero aquí en estos 2 episodios vemos que dice que Dios tuvo compasión de ellos, tuvo compasión. Estaba preocupado de su necesidad, que es algo que también el Señor nos invita a tener compasión de aquel que necesita. Sobre todo en esta situación que estamos viviendo, podamos compartir el pan de nuestra mesa, amén, con el que está a nuestro lado, amén, con aquel que todos los días o los días de la semana vienen a recoger nuestra basura, compartir con ellos, compartir el pan físico, el pan ese que comemos para nuestra alimentación de nuestro cuerpo, pero también el pan espiritual, que es Cristo, la palabra del Señor. Amén. Debemos saber que tenemos una tarea que hacer, hermanas y hermanos. La tarea es compartir nuestro pan. Y el Señor nos invita a tener compasión, amén, si vemos a alguien con necesidad. A veces nos ponemos también en esa situación, sabemos que hay gente que se aprovecha, que hay gente que realmente tiene y busca más, y tenemos excusa para no hacerlo, y es verdad, y no es que sea mentira eso, pero debemos pedirle al Señor que nos guíe, que nos muestre, orar, amén, orar por aquellos que están en necesidad, que el Señor provea de trabajo. Tenemos hermanos nuestros que están sin trabajo, amén. Y en la medida que podamos bendecirle, amén. Vemos que la actitud primero de los discípulos vieron lo que veían sus ojos, vieron que era mucha gente, que era muy poco pan. Mi madre siempre dice que donde comen 2, pueden comer 3. Amén. También digo, oremos por multiplicación, porque lo decíamos los domingos, que ahora no lo podemos juntar, pero como familia nos juntábamos, éramos 15, 20 y hasta 40. ¡Ay, Dios! Así cuando ustedes se juntan 2, 3, es poquitito para nosotros. Nosotros somos arriba de 15. Y la verdad que de repente veíamos que empezaban a llegar. Algunos no avisaban, siempre pedíamos que avisaran, pero algunos no avisaban. Puede pasar. Suele pasar. Sí. Como decimos aquí en Chile, echémosle más agüita a la sopa. Sí. Yo miraba a la olla y le decía, oremos por multiplicación. Le damos gracias al Señor, porque Dios siempre puso pan, amén. Aunque cuando mi papá comenzó en el ministerio, pasamos momentos difíciles, pero el Señor siempre llevó a gente a bendecirnos. Por eso le digo que también nosotros debemos bendecir, amén, hermanos que nos dieron en un momento comida, amén. Como decimos, un plato de comida, no se le niega a nadie. Eso decimos, ¿no es cierto? Y debemos poder compartir nuestra comida, amén, compartir nuestras bendiciones para bendecir a otros. Y vemos que la actitud del Señor fue esa actitud de compasión, que tiene cada día con nosotros, amén. En su infinita misericordia Dios actúa,
y sabemos que es su misericordia nomás, que es su gran amor que nos sostiene. El Señor le dijo, denle ustedes de comer, le dijo a sus discípulos. Ahí, si alguien me puede volver a leer ahí en Mateo 14, 16. Ese no lo tiene nadie, si alguien lo puede buscar, Mateo 14, 16. Dice... Yo, hermana, amén. Jesús les dijo, no tienen necesidad de irse, dadle vosotros de comer. Amén. Esa fue la respuesta del maestro. ¿Ven? Y vemos aquí que Jesús no vio lo que vieron los discípulos, ellos vieron que eran pocos, pero Jesús dijo que ese poco, él lo iba a multiplicar. Amén. Entonces debemos intentar ayudar al necesitado. Amén. Ahí, como decíamos, habla de que Dios alimentó a multitudes. Amén. De una hambre física. Y la gente también dice la palabra que los seguía por eso, porque Él les daba alimento, porque podían comer, porque dice que comieron hasta que se saciaron. O sea, ya no podían comer más, estaban ya saciados. Que eso también sea el deseo de nuestro corazón cuando leemos la palabra, cuando oramos. Amén. Busquemos hasta que Dios traiga la paz, traiga el consuelo a nuestro corazón a través de la palabra, a través de la oración. Amén. Es importante saciarnos de la palabra del Señor. Él sanaba a los que estaban sufriendo, amén. La iglesia nunca debe perder la gran comisión. Por eso decíamos, nosotros debemos compartir nuestro pan físico, el pan que tenemos en nuestra mesa, pero también compartir el pan que es Dios, que es Cristo, amén. Él es el pan de vida. Debemos compartir la palabra. Eso es lo que nos dice el Señor, compartan la palabra. No olviden, el propósito de la iglesia es predicar y predicar el evangelio, amén. Ese es el propósito del cual Dios nos llamó a cada uno de nosotros y para adorarle, pero también debemos ver la necesidad de nuestros hermanos. Dice Jesús se conmovió al ver a las personas con hambre. En uno de los casos llegaban 3 días con él. Entonces vio y decía, se pueden desmayar, les puede pasar algo. Usted sabe que cuando uno ya no come puede pasar eso. Amén. El desmayarse, el debilitarse. Para él, el Señor dice que Él no cambia. Ese mismo Señor que suplió las necesidades de estos 4.000 o 5.000 y más de que eso, amén, como dice su palabra, Él está dispuesto también a suplir nuestras necesidades, a guardarnos, a cuidarnos, amén. Como decíamos, le damos gracias al Señor antes de comenzar la clase, porque el Señor nos ha guardado y ha bendecido nuestra mesa, amén, ha bendecido nuestra vida espiritual con su palabra. Si alguien busca en Hebreos 3, perdón, me parece que algo tiene Hebreos 13, 8. La hermana Karen Sepúlveda tiene Hebreos 13, 8. ¿Lo leo, amén. Hermana? Amén. No, la hermana Karen, y si alguien me puede buscar, a ver, me parece, Primera de Juan, ¿le di a alguien? Sí, no, a la hermana Karen Bernier también tiene. Hermana Karen Sepúlveda, usted tiene Hebreos 13, 8. Y mi hermana Karen Berrío tiene Primera de Juan 3, del 16 al 19. Y nuestra hermana Natalia, Marcos 6, del 3 al 4. Por favor. Sí. Leámoslo. Ya. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Amén. Amén. Él no cambia, amén. Es el mismo Señor que suplió esa necesidad física. Él también puede suplir nuestras necesidades. Amén. Él provee. ¿Qué dice Primera de Juan? Mi hermana Karen Berrío, Primera de Juan 6. No parece que 3. La hermana Karen no está, yo lo leo. Ya, hermano. No está la hermana Karen. 3, o sea, está, pero a lo mejor está con mal el 16 al 19 dice: en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no habemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y una cosita, hermana Jimena, mientras la escuchaba,
hay una parte ahí que dice que el Señor despidió a sus discípulos y les dijo que fueran al otro lado, que se fueran a la barca y se fueran, mientras Él despedía a la gente. Y no es que el Señor se paró y dijo, ya están todos despedidos, váyanse todos para sus casas, nos vemos mañana, sino que el Señor se quedaba en medio de la gente despidiéndose de cada uno de los que estaba ahí. O sea, no solamente sanaba a los enfermos, no solamente se preocupaba de sus necesidades físicas, de alimentarlos, sino que también se quedaba compartiendo con ellos. Es interesante, el Señor se quedó un rato más con ellos para despedirlos. Me imagino que era personalmente, porque si no, ¿por qué no se fue con los discípulos? Entonces el Señor se quedaba conversando con la gente, despidiéndose, y es interesante que el Señor cómo tiene esa preocupación de todos nosotros, ¿ah? Hasta el día de hoy, no solamente de suplir nuestras necesidades físicas, nuestras necesidades emocionales, sino que también está preocupado de estar con nosotros día a día y hacerse presente en nuestras vidas. Amén. 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 Y Marcos 6, 3 y 4. Marcos 6. ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanos? Y se escandalizaban de él. Mas Jesús le decía, no hay profeta sin honra sino en su propia tierra, y entre tus parientes y en su casa. Ya, hermana, Mateo 6. Ah, Yo me equivoqué. Voy a tener que corregir esa cita. Mateo 6. Ya no importa. Mateo 6, 3 y 4, igual, ¿no es cierto? Sí. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que dé en lo secreto te recompensará en público. Amén. Amén. Voy a poner ahí corregir antes que se la envíe. Mateo. Ahí lo corregí. Amén. Entonces vemos ahí que el Señor nos invita a compartir, amén. Si tenemos bienes, poder compartirlo en la medida que podamos, amén. Poder compartir con los demás, amén. Si podemos dar lo poco que tengamos, el Señor lo va a multiplicar. Amén. Y sabemos que el Señor lo hace, el Señor lo ha hecho en nuestras vidas. Amén. Debemos ayudar a aquel que lo necesita. Debemos cuidar de no tener un corazón endurecido. Vamos a leer ahí en Marcos 6, 51, 52. Amén. Y subió a ellos en la barca y se calmó el viento, y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban, porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Amén. En Marcos 3:5, si alguien puede leer, Marcos 3:5, recuerdo si alguien le di la cita. Sí, Amén. hermano, Yo lo tengo, ¿sí? hermano Rodrigo. Bueno. Marcos 3:5. Dice, entonces mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre, extiende tu mano, y la extendió, y la mano le fue restaurada. Sana. Y Marcos 8, del 17 al 21. Esa la tengo yo. Del 17 al 21. Ajá. Dice, y entendiendo Jesús le dijo, ¿qué discutís porque no tenéis pan? No entendéis ni tú comprendéis, aún tenéis endurecido vuestro corazón, teniendo ojos no veis y teniendo oídos no recordáis. Cuando partí los 5 panes entre 5,000, ¿cuántas cestas llenas de los pedazos recogiste? Y ellos dijeron 12. Y cuando los 7 panes entre 4,000, ¿cuántas canastas llenas de pedazos recogiste? Y ellos dijeron 7. Y les dijo, ¿cómo aún no entendéis? Amén. ¿Qué dice ahí? Que ellos no entendían, su corazón estaba endurecido. Amén. Lo realmente grave de esta situación, dice, era que su asombro y turbación nacía de la falta de fe y de discernimiento, o de discernir, amén. Esta dureza de corazón no debe confundirse con la de los fariseos, amén, que estaban ahí
cuando el Señor hizo el milagro, amén. Los fariseos tenían su corazón endurecido, buscaban algo para acusarle, alguna palabra, algo que dijera el Señor, amén. Y había sanado en un día de reposo. Pero el Señor le hablaba de que su compasión, su amor, cómo iban a dejar incluso a una oveja estar ahí dañada, sino que la iban a recoger, aunque fuera el día de reposo. Amén. El Señor decía que las personas son más importantes que cualquier ley, amén. Y la compasión a la cual el Señor fue llevado. Dice que su discípulo estaba su corazón endurecido. O sea, no comprendían todavía, estaban ahí, en cierto modo, viendo los milagros del Señor, pero todavía no entendían que este Señor, que este hombre, Jesús hecho hombre aquí en la tierra, esos milagros solamente lo hacía Dios. Amén. La multiplicación de los panes, de los peces, era de Dios. Amén. Él solamente puede hacer milagros. Y vemos también ahí Marcos 6:52. Si alguien puede repetir esa cita, amén. La persona, no me acuerdo, que mi hermano Arturo que lo leyó, Marcos 6:52, lo puede leer nuevamente. Amén. Amén. Pues si tenemos problemas de audio. Me ha apagado el micrófono el hermano. Hermano Arturo. Amén. Ahora sí. Porque aún no habían entendido lo de los panes por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Amén. Entonces vemos en el caso del discípulo, no es que no querían creer, sino que le costaba entender la verdadera naturaleza de Cristo. ¿Qué clase de Mesías era Jesús? ¿Y cuál era el propósito de su venida? Ellos todavía no comprendían. Recuerden que también ahí, después vamos a ver adelante, que ellos entendieron que era Dios hecho hombre. Amén. Que había venido a dar su vida. También tenemos aquí la lección, dice que demuestra la profunda compasión que siente el Señor al ver la necesidad. Filipenses 4:19. Parece que esa cita no la tiene nadie. No la tiene nadie. Si alguien la encuentra. 4:19. Amén. Léalo, hermana Evelyn. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Amén. Amén. Entonces vemos aquí que el Señor tiene compasión, después revela su poder. Amén. Aquí al parecer el alimento se multiplicó en sus manos. Recuerden, el Señor dice que partió el hijo y lo entregó para que sus discípulos lo entregaran a las personas, a la gente, mandó a que ellos se sentaran, amén, estuvieran ahí para recibir esta bendición, este milagro del Señor. Entonces dice, cuando los discípulos llevaron las canastas al Señor, y Él depositó un fragmento en cada una de ellas, han de haber quedado llenas en el acto, pues los fragmentos no eran nada, pero el poder del Señor lo era todo. Amén. Amén. Los discípulos veían que era poco el pan, eran muy pocos los peces para la multitud que había, pero estaban en aquel que podía multiplicar estos panes y estos peces. Amén. Delante del Señor. El milagro realiza a través de la bendición. Dice que Él tomó los panes y los bendijo. Por eso es algo que nosotros hacemos y debemos hacer siempre cuando nos sentamos a comer el alimento de cada día. Amén. Amén. Bendecir los alimentos. Amén. Y vemos que es el ejemplo del Señor. Nuestro mayor ejemplo es Cristo, en oración, en la comunión con el Padre, en apartarse para orar. Aquí lo vemos en esta oración de bendición sobre los alimentos. Y Él nos está enseñando que nosotros debemos hacerlo también. Amén. También aquí vemos el milagro muestra la importancia de que sus seguidores colaboren con Él en la obra del ministerio. Jesús oró, amén, pero se lo entregó a sus discípulos para que ellos lo entregaran a la multitud, amén. Entonces vemos que aquí hay podríamos decir, cada uno de nosotros tiene una función en el cuerpo de Cristo. Dios nos llamó a cada uno con un propósito, amén. Y a lo mejor este es un eslogan de misiones, dice, algunos van, otros oran, otros ofrendan, amén. Pero es importante que cada
trabajo en la obra del Señor no es en vano. Amén. Cada uno de nosotros y cada trabajo que se hace al Señor es importante. Es importante la oración, es importante el diezmar, el ofrendar, es importante el visitar en la medida que se pueda. Hoy sabemos que no lo podemos hacer, pero el velar por nuestro hermano, el orar por nuestros hermanos es importante en la obra del Señor. En Juan 6, del 25 al 59, es una cita larga, me parece que no la di, no la voy a leer en este momento. Amén. Juan 6, 35, si alguien me puede leer, no sé si la di esa cita. No, si alguien la tiene, Juan 6, 35, el pan partido es un elocuente símbolo de Cristo. Amén, 6, hermana. Amén, léalo, hermano Arturo. Jesús le dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Amén. Entonces vemos que aquí el pan, como yo le decía, partir el pan, el dar del pan físico, pero también el pan espiritual, el pan de vida que es Cristo, amén, la enseñanza, la palabra del Señor, poder compartirla con otros, amén. Este milagro nos enseña que Dios quiere satisfacer con abundancia nuestras necesidades. Dice que comieron todos y se saciaron, amén, comieron hasta que se saciaron y recogieron lo que sobró. Y también sobró. En un lado, 12 cestas en un momento de este gran milagro, y también en el otro hubieron 7 cestas, amén, que sobraron. El Señor no quiere que se desprecie sus bendiciones, amén. Los discípulos recogieron lo que sobró. La alimentación de los 5.000 fue uno de los milagros más dramáticos e impresionantes de Cristo. Provocó una nueva ola de entusiasmo entre los galileos. Tan plenamente estaba convencido de su grandeza y de su poder que estuvieron a punto de tomarlo y hacerlo su monarca. En Juan 6:15. Juan 6:15. No sé si alguien puede leer esa cita. Juan 6:15. ¿La puedo leer? Amén. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Amén. Vemos que la multitud lo seguía por los panes y los peces, y el Señor en un momento lo enfrenta también a eso, amén, de que ellos venían porque Él estaba saciando su necesidad física, podríamos decirlo de esa manera, amén, pero también el Señor, el propósito no era ser rey en ese momento, amén, Él vino a dar su vida. Cuando el Señor vino a esta tierra, vino a dar su vida por nosotros, para salvación y para reconciliarnos con Dios. Amén. Y un día vendrá a esta tierra, cuando Él venga por segunda vez a esta tierra, Él reinará. Amén. Amén. Y quiero llegar a y espero en el Señor poder hacerlo en esta clase. Jesús anda sobre el mar, y que es algo que estábamos hablando. Quiero que Mateo 14, nuestra hermana lo tiene, Mateo 14 del 22 al 27, nuestra hermana Karen Sepúlveda, no sé si puede leer. Amén. ¿Del 22 al 27? Sí, hermana, por favor. Jesús anda sobre el mar. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndolo andar sobre el mar, se turbaron, diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Amén. Amén. Y mi hermana Evelyn Cornejo, Marcos 6, 45 a 52. Amén. Enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir adelante de él, a Betsaida,
en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar, y él solo en tierra. Y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar, y quería adelantárseles. Viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron, porque todos le veían, y se turbaron, pero enseguida habló con ellos y les dijo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Y subió a ellos en la barca, y se calmó el viento, y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban, porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Amén. Amén. Dice que él le dio la orden a sus discípulos. Dice que él los mandó a que fueran en la barca, ¿no? Como hacía la referencia a nuestro hermano Rodrigo. Y estaba ahí despidiendo a la gente, pero también dice que él se apartó para orar. Por eso le decía, hermana, nuestro ejemplo, hermano, es que Cristo se apartaba para orar, para hablar con su Padre. Y es importante que nosotros debemos apartar tiempo para orar. Amén. Es importante la oración en el cristiano, amén. El diálogo con el Señor es muy importante. Dice que nuestro Señor en varias ocasiones él se apartó para orar, y aquí también lo hizo en este momento. Mandó a sus discípulos, les dio una orden que se subieran a la barca, amén. Y ahí en medio de todo esto dice que también vino una tempestad, amén. Estaban ahí sus discípulos. Y ahí yo le puse un cuadro donde habla de la primera vigilia, la segunda, la tercera. Dice que él fue en la cuarta vigilia, que eso más o menos entre las 3 y 6 de la mañana. Y el Señor fue a reunirse con sus discípulos. Las tormentas. Este milagro, amén, de que el Señor caminó sobre las aguas, y como dice ahí abajo, ahí en Santiago 1:3. A ver, me parece que di la cita de Santiago, sí, pero que lea Santiago 1, del 2 al 4. La hermana Karen Berríos lo tiene. No está la hermana Karen Berríos. Ya, hermano Rodrigo. Al menos con... ¿La leo yo? ¿O alguna otra hermana? Antes que lo lea hermano Rodrigo, usted lo va a leer. Los discípulos obedecieron, como le dije, el Señor le dio una orden de cruzar el mar, amén, de subirse a la barca. Obedecieron, amén. Después vino una gran tormenta que los azotaba, estaban obedeciendo fielmente al Señor. Aquí dice, las tormentas vendrán aun cuando estemos en la voluntad de Dios. A veces decimos, pero si yo soy cristiano, pero si yo estoy leyendo la Biblia, estoy escuchando, ¿por qué me pasan esto? ¿Por qué tengo problemas? ¿Por qué estoy enfermo? Si estoy haciendo la voluntad del Señor. Pero vemos aquí, vamos a ver este ejemplo que el Señor los mandó a sus discípulos. Pero ellos obedecieron la voz del Señor, pero vino la tempestad. Nosotros no estamos exentos de pasar dificultades. El Señor dijo que en el mundo tendríamos aflicción. Amén. Pero dice que nosotros debemos estar confiados porque Él venció. Amén. Porque nosotros tenemos un Dios que nos provee, un Dios que nos bendice, un Dios que nos alienta, un Dios que nos está enseñando. La Escritura nos enseña que existen dos clases de tormenta. Que hay una tormenta, la primera, existe la tormenta de la corrección. Que cuando el Señor permite que pasemos una tormenta es porque el Señor nos está enseñando a nosotros. Dios está moldeando nuestro carácter. Dice que debe ser moldeado nuestro carácter, que el carácter que debemos tener es el carácter de Cristo. Amén. Y existe la tormenta de la perfección. La tormenta de la corrección vino a Jonás. Vamos a leer ahí en Jonás 1, el versículo 4 y el 17. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Pero Jehová tenía preparado un gran pez para tragarse a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Amén. ¿Quién lo hizo?
¿Quién preparó esa tormenta y ese pez? Jehová. Jehová. ¿Quién tiene el control de este mundo? Jehová. Amén, amén. El Señor tiene el control. El Señor permite la tormenta, pero las tormentas son para enseñarnos. Amén. Aquí Jonás, él se dio cuenta de que esa tormenta venía por él, porque él había desobedecido a la voz del Señor. Y pasó todo esto, que un gran pez se lo tragó, que el Señor, Jonás dice que después ahí él se arrepintió y fue a donde el Señor lo había mandado. Pero, ¿qué hubo que pasar? Tuvo que pasar la tormenta. A veces nosotros queremos, a lo mejor decían que todo fuera perfecto, que hubiera paz y todo, pero el Señor tiene que moldear nuestra vida. Cómo el Señor nos da paciencia a través de la prueba, cómo el Señor nos muestra que estamos confiando en Él cuando pasamos pruebas. ¿A quién acudimos en medio de la prueba? ¿A quién acudimos en medio de la tormenta? Aquí vino, amén, debemos acudir a nuestro Dios. Amén. Aquí Jonás estaba pasando esta tormenta de corrección. El Señor había mandado una tormenta, pero él sabía que esa tormenta era por él. Y los que estaban a su alrededor también se dieron cuenta que algo había hecho Jonás. ¿Y qué hicieron? Él pidió, tírenme al mar, porque es mi culpa lo que estaba pasando. Pero aquí lo que el Señor lo que está mostrando en medio de la tormenta es que Él quiere corregirnos y quiere que nuestra fe se aumente. Amén. Amén. Lleva a la obediencia. Jonás cuando obedeció pasó esa tormenta. Amén. Tendremos tormenta, tendremos aflicciones, pero el Señor nos está enseñando. Sepa conocer al Señor. En la tormenta sepa que Dios le va a sostener, que Dios no le va a dar mayor de lo que usted pueda soportar. Si está pasando un momento difícil, de angustia, confíe en el Señor. Señor, ¿qué me quieres enseñar? Muéstrame, Señor, a descansar en ti. Amén. Las tormentas de la perfección también es para el creyente. Santiago nos enseña, y aquí va a hablar nuestro hermano, que Dios usa pruebas tormentosas para perfeccionar nuestra fe. Santiago 1, del 2 al 4, hermano Rodrigo. Amén. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Quiero aportar otro texto más, parecido. Segunda de Corintios, capítulo 12, versículo 9. Dice, aquí está hablando el apóstol Pablo cuando él había, ¿se acuerdan que el apóstol Pablo tenía un aguijón en la carne? Muchos dicen que era un problema a la vista que él tenía y que él había orado 3 veces para que el Señor lo sanase. Y hay aquí también una respuesta para los que a veces estamos con enfermedades que arrastramos por tiempo, lloramos. Mire lo que le responde el Señor al apóstol Pablo después de él haber orado 3 veces. Dice, cada vez él me dijo, mi gracia es todo lo que necesitas. Mi poder actúa mejor en la debilidad. Así que ahora me alegra jactarme de mis debilidades para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. Amén. Amén. Dice que el Señor se hace fuerte en nuestras debilidades. Amén. Y sabemos que el Señor tiene el control. Amén. Él permitió aquí a Jonás pasar esta tormenta, pero es una tormenta para disciplinarnos, es una tormenta de corrección. Cuando pasamos ahí algún problema es para enseñarnos a depender del Señor. Dios nos muestra cuál es nuestra condición. Amén. ¿Dónde está puesta nuestra mirada? Eso lo está mostrando el Señor. Cuando usted está pasando un momento, si está enfermo, si está con necesidad, sepa que el Señor quiere primero suplir, que Él tiene compasión de cada uno de nosotros, tiene misericordia. Amén. Pero el Señor anhela que usted le busque en oración. Como leía ahí la cita de nuestro hermano Rodrigo, dice que Pablo oró, insistió, amén, para que el Señor le quitara eso, pero el Señor que le dijo, bástate de mi gracia. Amén. Porque el poder del Señor se perfecciona en nuestras debilidades cuando nosotros la entregamos al Señor. Señor, esta es mi debilidad. Señor, ayúdame a confiar en ti. Señor, aumenta nuestra fe. Amén. Los discípulos dijeron en un momento. Llegada el momento cuando debemos tomar un paso de fe. Aquí vemos que Jesús estuvo dispuesto a que Pedro fuera a él, pero él le dijo una sola palabra. ¿Qué le dijo el Señor? Ven.
Recuerden que los discípulos se asustaron primero, no sabían quién era, quién venía. Sí. Amén. Y estaban ahí con miedo, un fantasma, en medio de la noche. Recuerden que era más o menos entre las 3 y 6 de la mañana, está oscuro. Antes que amanezca, es el momento de más oscuridad que hay en el día, antes que amanezca. Es el momento más oscuro. Entonces vemos que ahí estaban sus discípulos, pero Pedro cuando lo vio le dijo, maestro, si eres tú, que yo vaya. Y el Señor le da una palabra a Pedro, le dice, ven. Cuando Pedro habla con Dios, hasta estar seguro de que su voz, la que oye, amén, que es su voz la que oye, cuando el Señor le dice, ven. Luego de este paso sobre el mar, sobre la tierra, sobre el aire, sobre todo, amén, cuando el Señor habla nuestra vida, debemos estar orando, amén, escuchando la palabra del Señor. Esta palabra que produce fe, amén, por eso debemos leer la Biblia, para aumentar nuestra fe, nuestra confianza en el Señor, amén. A pesar de ver los vientos, de ver la tormenta, de ver a lo mejor un peligro, una enfermedad, una situación, sepa de que el Señor quiere que usted confíe en Él, confíe en la palabra, amén. ¿Qué dice ahí en Jeremías 33:3 y Job 9:8? Leo, hermana. Mi hermano Rodrigo tiene Jeremías 33:3. Perfecto, amén. Hermano Sí. Arturo, usted busque Job 9:8. 33:3 dice, clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Amén. En medio de la tormenta tenemos que clamar al Señor. Amén. Cuando Pedro se estaba hundiendo, él clamó, Señor, ayúdame. Cuando Pedro empezó a mirar las olas, empezó a ver las circunstancias a su alrededor, ver que había una tempestad, que ellos estaban tratando, estaban agotados de poder ahí, estaban ahí con sus remos, tratando de batallar en contra de la tormenta. Pero, ¿qué lo invita al Señor? El Señor le da una invitación, ven, y lo toma de su mano cuando empezó Pedro a hundirse. Cuando estamos en la tormenta y sentimos que nos estamos hundiendo, clame al Señor. Amén. Pedro clamó, Señor, aquí estoy, podríamos decirlo con unas palabras, me estoy hundiendo. Pero el Señor dice que Él extendió su mano. Lo reprendió como mejor con cariño, le dijo, hombre de poca fe, confía, el Señor está contigo. Y eso también nos dice a cada uno de nosotros, el Señor está con nosotros. Él prometió estar todos los días. Así que busque la paz del Señor a través de la oración, a través de la palabra, el consuelo y la dirección. Amén. Y también dice, no debemos olvidar que Dios tiene el control. En Job 9:8, hermano Arturo. Él hizo la Osa, el Orión y las Pleiades y los lugares secretos del sur. ¿Quién hizo todas las cosas? El Señor. El Señor. Amén. El Señor hizo todas las cosas. El Señor es aquel que nos enseña, nos corrige. Las tormentas que podamos pasar en nuestra vida es para que el Señor se glorifique en nuestra vida, para que el Señor se exalte en nuestra vida, para que el Señor nos enseñe. Amén. A conocer y a descansar. Una de las cosas que como cristianos debemos aprender y seguimos aprendiendo, la que debemos descansar en el Señor. Amén. Esta decía que si confiamos en el Señor no tendremos de malas noticias. Pero cuando viene una noticia, hermano, no me diga que no entra el temor, no nos entra la angustia, lloramos porque no entendemos lo que está sucediendo, porque no sabemos, porque vemos el peligro que hay hoy en día, pero debemos confiar en el Señor. El Señor ahí, Jeremías, en ese texto, clama a mí. Clama a mí y yo te responderé. También la palabra dice que debemos buscar mientras Él pueda ser hallado, llamarle en tanto Él está ahí cercano. Amén. ¿Y cómo lo debemos llamar? En un clamor. A través de nuestra oración, el Señor dice que debe ser conocida nuestras peticiones delante de Él. Entonces debemos orar. Señor, ayúdame a confiar en ti, a descansar en ti. Jehová es mi pastor, nada nos faltará. Estamos pasando una tormenta, pero en esa tormenta el Señor quiere estar con nosotros. En esa tormenta el Señor quiere que nosotros clamemos a Él. Busquemos del Señor. El Señor cuando estaba a punto de ser entregado, el Señor apartaba tiempo para orar. Hasta el último momento el Señor tuvo comunión con su Padre aquí en la tierra.
Amén. Y el Señor nos manda de ejemplo, amén, a tener comunión con Él. Ahí en Lucas 11, 28 dice, dichosos, más bien, contentos, Jesús, los que oyen la palabra de Dios y la obedecen. Si alguien lo puede leer en la versión Reina Valera, Lucas 11, 28, y vamos a terminar con esa palabra. Lucas 11, 28. Amén. Y él dijo, antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Amén. Eso dice. Amén. Los que oyen la palabra de Dios y la guardan, la obedecen. Amén. Así que, hermanos, si alguno quiere preguntar algo esta tarde. Amén. Estamos todos, espero en el Señor. Hay algunas cosas que ustedes después las va a leer. Amén. Voy a poner algunos textos que también incluyó nuestro hermano Rodrigo, para que usted lo lea después. Amén. Recuerden que mandamos después la clase y el audio también para que lo pueda escuchar. Si le cuesta un poco leerlo, puede escucharlo. Amén. El propósito de que usted sea bendecido con esta palabra. Y sepa que en medio de la tormenta, Amén. el Señor está con usted. Y que la tormenta la permite el Señor para enseñarnos, para corregirnos, para instruirnos, para que crezcamos. Amén. Mirarnos. Y tenemos el Espíritu Santo que nos ayuda a conocer más de Cristo. Amén. Si mi hermano Rodrigo pone la pantalla completa, no sé si alguien quiere hacer una pregunta. Yo quería decir ¿Ya? que a veces, hermana, andamos por vista y no andamos por fe. Amén. Porque yo veo eso que le pasaba un poco a los discípulos, que ellos no le creían al Señor y lo tenían ahí, viendo que hacía muchos milagros. Amén. Pero a veces dudaban, le faltaba la fe. Y a veces nosotros somos iguales. Andamos por vista y no andamos por fe. Creemos en el Señor, pero no le creemos a Él. No creemos en las cosas que Él puede hacer en nuestra vida. Amén. 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 Sí. Pero bueno, que ellos vieron lo que tenían ahí, los panes Sí. y los peces tampoco, pero no vieron que tenían al Rey de Reyes y Señor de Señores ahí, que Él Amén. bendijo esos panes y se multiplicaron. Amén. Lo Amén. poco que tengamos, démoselo al Señor. Señor, a lo mejor tengo un sueldo pequeño. Señor, ayúdame a distribuirlo para poder honrarte a ti, bendecir tu obra, Señor, y que esto se multiplique para mi despensa, para lo que necesito, para un remedio, para lo que la necesidad diaria. Amén. Sepa que el Señor va a multiplicar. Eso poco el Señor lo va a multiplicar. Amén. Y si nosotros somos fieles, lo poco dice que el Señor nos va a poner sobre mucho. Amén. Seamos fieles en lo que tenemos. Amén. ¿Había alguien más que quería decir algo? Perdón, es que no puedo ver toda la pantalla. Una hermana habló también. Hermana Karen, me parece que fue usted, hermana Karen Sepúlveda. Sí, quería dar las gracias porque en realidad lo que habló la hermana Evelyn es verdad, que a veces uno dice que en Dios, pero no es así, po. Uno le pide, pero le pedimos, pero al final no le damos nada a Él, pues, y Él lo único que pide es oración y que leamos su palabra, po. Eso es todo lo que nos pide a nosotros, que nosotros todos los días, aunque no queramos, le damos las gracias, pero lo que siempre más hacemos es pedirle. Entonces, yo creo que es la manera de agradecimiento que uno le da a Él, orando, buscando y leyendo sus palabras. Amén, amén. Amén. Gracias, hermana. Es importante, amén. Que el Señor aumente nuestra fe. Amén. Amén. No solo seamos oidores, sino también hacedores de su palabra. Amén. Amén. Sí, Señor. Confiemos en sus promesas, amén. El Señor está con nosotros. No sé si alguien más quiere dar gracias al Señor o quiere compartir. Damos gracias al Señor por los hermanos que se están agregando, amén. Sepa que el Señor Hay está... la prueba que dijo el hermano Rodrigo, que no se le olvide. Amén, si la vamos a mandar, hermana. Para su Biblia de estudio. Nosotros con el hermano Rodrigo vamos a contribuir para regalar una Biblia de estudio al hermano que conteste las preguntas, amén. Queremos que participe, hermano, no lo hacemos con otra intención, amén, sino de poder ahí, no sé, pues ponerlo en la prueba, no, con la tormenta de la prueba, no,
el deseo de Aparte que nos enseñan, también queremos regalos. ¿Qué más regalo que la enseñanza? Amén, pero yo creo que es bueno tener una Biblia de estudio. Sí, sí, claro que sí. Nuestro hermano vamos a hacer el esfuerzo y vamos a regalar, pero queremos que también usted haga el esfuerzo, amén, de poder escuchar la enseñanza, de que si tiene alguna duda, hermano, no tema en mandar la pregunta, mándelo a nuestro WhatsApp personal o mándelo ahí al grupo y nosotros le daremos una respuesta, buscaremos la respuesta si no la tenemos. Amén. Sabemos que así como usted y nosotros estamos aprendiendo a conocer cada día más al Señor. Nadie puede decir que ya conoce al Señor, que ya sabe toda la Escritura, no. Cada día nosotros vamos a aprender algo. Y cuando estamos pasando tormenta, con mayor razón, es importante que usted en el tiempo de paz, de tranquilidad, usted busque al Señor, porque en esa tormenta la palabra del Señor le va a sostener. Amén. Todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. ¿Usted ama al Señor? Todo lo que Amén. Amén. Claro Le va a que ayudar a sí. bien. El Señor le va a enseñar. Amén. Amén. Le va a corregir. Va a guiar su Sí, oración. Señor. Así que confíen en el Señor. No sé si alguien más quiere dar gracias al Señor. Tuvimos un tiempo en la mañana para agradecer, pero también en un tiempo o pedir oración para los hermanos que se agregaron después. Estamos orando por nuestra hermana Dori, vamos a seguir orando, amén, que el Señor le fortalezca, le bendiga, deseando en el Señor que confíe solamente en Él, y lea la palabra, amén, y ore al Señor con sus palabras, con lo que está ahí en su corazón. No sé si nadie más, amén. Le voy a pedir a nuestra hermana Alejandra de Temuco, amén, que ella nos lleve en oración para terminar y nos preparemos para el mensaje que tiene el Señor para nosotros en la mañana. Amén. Amén, hermana Alejandra. Ahora no puedo, pero para la próxima, por favor. Bueno, amén. Entonces, Perdón. no se preocupe, amén. Hermana Evelyn Salazar. Llévenos en oración. Bendito Padre de la Gloria, en esta hora vamos una vez más a tu presencia, Padre Santo. Te alabamos, te bendecimos, glorificamos tu nombre, Padre del cielo, porque solo usted es digno de darle atributo, porque no hay Dios fuera de usted. Solo usted merece gloria, honra y alabanza, porque es suyo el poder de hacer todas las cosas. Gracias por esta mañana, Señor, por esta enseñanza, Señor. Le pedimos en el nombre de Jesús, Señor, que se allegue a nuestras vidas y a nuestros corazones, como dice tu palabra, que no solo seamos oidores, Señor, olvidadizos, sino hacedores de ella, Padre. Gracias, Señor, por todos los milagros que hiciste, que seguirás haciendo en nuestras vidas, Padre del cielo. Aumente nuestra fe, Señor, Dios mío, que creamos plenamente en ti, porque tú eres un Dios de poder, un Dios de gloria, para el cual nada es imposible, Señor. Solo debemos creer en ti, en tu palabra, en tus promesas, Señor, porque hay muchas promesas en la palabra de Dios, Señor. Ayúdanos, Señor, a apoderarnos de esas promesas, Señor, a hacer la vida, Señor, en nuestros corazones, Padre del cielo. Bendiga a cada hermano en esta mañana que se ha conectado, Padre del cielo. Bendiga sus vidas, sus hogares, su familia, Padre. Bendiga a mi hermana Jimena, Señor, que hoy nos enseñó una vez más de tu vida, Padre del cielo. Le pedimos también que bendiga a su familia, a su esposo, a su hijo, Padre del cielo. Bendiga a mi hermano Rodrigo, porque también, Señor, es maestro. Y también, Señor, nos enseña de su palabra. Señor, úsenos, Señor, con toda su presencia, Padre. Llénelos cada día más, Señor, que ellos puedan llevar esa palabra a todo aquel que no le conoce. Padre Santo, que nosotros seamos canal de bendición, Señor, también a todo aquel que no conoce de su palabra, Dios mío. Se lo pido en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Y usted, Señor, no nos retiramos de este lugar, Señor, que continuamos en su presencia, Padre del cielo. Bendíganos, guárdenos, Señor, guíenos a toda verdad. Se lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amén. Amén, hermano. Que ¿Ya Señor bendiga. ¿Oraron? Sí. Nos veremos, amén. Así que nos preparamos para recibir la palabra, amén, de la mañana. Amén. Dios les Amén. bendiga. Amén. Dios les bendiga. En la Dios semana les les mando el bendiga, cuestionario para que respondan. Recuerda que tenemos una Amén. de estudio. Les voy a mandar el cuestionario para que lo respondan. Es interactivo, así que es súper fácil.
para que lo puedan responder hermano, con lo va a alternativa. mandar ahí al link del grupo. Sí, con alternativa se lo voy a hacer ya. para que no sea difícil. Y yo no sé por qué no vi el link, no lo mandaron. Sí. Sí, lo que pasa es que lo mandó la hermana Jimena muy largo, estaba con mucha información. Yo no Por lo eso vi, lo se- esperé y tuve que poner un mensaje y la hermana Pati me lo mandó. Está No se bien. preocupe. Nosotros pensamos Ya, que se había ido al Caribe gracias. porque siempre llega temprano. Sí, por eso que yo dije, ay, Dios mío, ¿será que no va a haber escuela dominical? Entonces No me se puse a preocupe. poner unos mensajes ahí y la hermana Pati me respondió, me lo mandó. Ya, hermano, Dios les bendiga, muchas Dios les bendiga a gracias. todos. A cada uno. Un abrazo. Bendiciones. Un abrazo, Hermano bendiciones. Arturo, Gracias, que Dios le Chao, bendiga. chao. Linda Dios semana. le bendiga. Saludos. Chao, Cecilia. Hermano Bendiciones, saludos Julio, al pastor, hermana hermana. Karen. Bendiciones, pónganse. Mucho Chao, cariño al bendiciones. pastor, mucho cariño al pastor. Ya, Gracias. chao, chao. Amén. Dios le bendiga, hermano Rodrigo, hermana Jimena, hermana Natalia. Bendiciones, Bendiciones. hermano. Que el Señor lo Bendiciones bendiga a todos. grandemente. Amén. Bendiciones, hermano Julio. Se nos fue. Bendiciones. Bendiciones, hermano Julio. Vámonos, Julio.